Se presentó en la Alianza Francesa Paysandú el libro Tiemblen, las brujas hemos vuelto, artiguismo, teatralidad y performance, el 8M, en referencia al 8 de marzo. Y estamos conversando con Janina Vidal, la autora de este ensayo, para que nos comente cómo surgió la iniciativa de este ensayo y qué es lo que intenta plasmar o identificar en el mismo. Bueno, mi interés en trabajar este tema se dio porque justamente yo participando de las marchas del 8 de marzo me empecé a dar cuenta que era una marcha atípica o que se diferenciaba de otras, como, bueno, por ejemplo, la marcha del orgullo, la marcha del silencio, porque de alguna manera lo que pasaba en la marcha del 8M era que las mujeres se involucraban más desde lo físico, tratando de elaborar desde la teatralidad, ¿no? Aquellos conflictos que estamos atravesando y que no queremos silenciar. Entonces yo empecé a ver que muchas colectivas empezaron a organizar desde el arte y hacer pequeñas escenas, pequeñas instalaciones que tenían que ver justamente con tratar alguna problemática, ya sea tema de los femicidios, algunas, bueno, usos de la medicina, lo que bueno, nos piden a nosotras con respecto a nuestros cuerpos, a nuestras cuerpas, en virtud de algunas exigencias del Estado. Y empecé a ver que eso se reproducía, que eso estaba más presente y que el teatro ya empezaba a ser una herramienta práctica y no algo para ver en una sala o que generara únicamente un discurso ficcional, ¿no? Sino que tenía un anclaje real y con las problemáticas actuales muy fuertes. Y eso fue lo que me llamó la atención y lo quería escribir. Y el cuerpo femenino es un, no digo instrumento, pero sí una forma de expresión en lo que tú identificas. Sí, más que una forma de expresión, yo veía que, a diferencia de otras formas, de otras disciplinas artísticas, lo que pasaba con los feminismos, lo que pasaba con el 8 de marzo, era que justamente muchas mujeres se involucraban en este aspecto, ¿no? Mujeres que no tienen ninguna disciplina artística, que no son actrices, que no son bailarinas, que no son cantantes, pero que utilizaron el arte como una herramienta práctica de visibilización, ¿no? De visibilidad. Y eso me parecía muy fuerte porque en las performances que yo analizo, como en otras que comencé a ver, participan expresidiarias, ex usuarias del Vilar de Bo, amas de casa, empleadas domésticas, bueno, una diversidad de mujeres que muchas de ellas no tienen un vínculo directo con el arte y esto les permitió poder crear, poder tener un vínculo mucho más cercano con la creatividad y con la imaginación. Hay muchos feminismos, pero ¿usted está identificando un feminismo artiguista en su libro, en su ensayo? Un feminismo activista, y yo creo que no, eso excede a los feminismos, creo que son todos los feminismos, o en su gran mayoría, quienes están usando la práctica artística como una forma discursiva. Eso sí, no uno en particular, creo que son todos, se están organizando, incluso en la última marcha del 8 de marzo en Montevideo, lo que sucedió era que estaban, bueno, muchas colectivas organizadas desde las disciplinas o roles que ocupamos las diferentes mujeres que habitamos los espacios. Y bueno, y había mujeres de la cuestión, bueno, del audiovisual, mujeres de la danza, mujeres del teatro, mujeres del circo, y cada una desde su disciplina, desde lo que sabía hacer, aportaba al crecimiento de la marcha. Entonces, creo que es una herramienta de todos los feminismos. Usted hablaba de determinados aspectos de situaciones que están silenciadas. ¿Y cuáles son las mismas y qué significa en estos últimos años, particularmente para Uruguay, las movilizaciones y las performances que se dan? Aclarando un poco, Janina, si te agradezco para nuestros oyentes, qué se entiende por performance. Bueno, la performance es digamos que es una disciplina artística, ¿sí? Que viene de la palabra performar, ¿no? De la acción, de realizar una acción que está por fuera de la cotidianeidad o por fuera de lo que yo estoy esperando que suceda en un ambiente, ¿no? Y
y justamente creo que las performances o la performance es la disciplina más utilizada porque permite esa desvinculación, a veces desde el saber teórico, desde el saber disciplinario, y pone a prueba justamente la creatividad y el crear y el hacer libremente. Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí, pero... En parte sí, pero también cuáles son las situaciones que usted entiende que están silenciadas y que no deben ser así. Bueno, con respecto a los silenciamientos, yo creo que una cosa que yo estoy viendo muchísimo, ¿sí? Dos aspectos que me parecen muy importantes. Está en plena discusión los lugares de la maternidad, de las maternidades, ¿sí? El poder decidir no maternar, no querer ser madre, y que eso no sea visto como una cosa extraña, sino como una decisión, ¿sí? Por otro lado, el tema también de que la maternidad no es algo que ejerza únicamente la mujer, sino que tiene que ser algo totalmente compartido, ¿no? Las tareas con les hijes tiene que ser compartidas, y me parece que está mucho en discusión que no sea el lugar de la mujer, ¿no? Sino que tiene que ser algo mucho más libre, donde a veces se condena a la mujer a ese rol, y que por naturaleza debería hacerse cargo de un montón de cosas cuando en realidad no es así, sino que son prácticas y vicios que tenemos instalados en nuestra sociedad. Y por otro lado, creo que una de las cosas también más importantes y que surgieron también en la presentación es cuál es el lugar de los feminismos en la academia y quiénes hablan de los feminismos, ¿no? Porque a veces se pone en tensión que quienes hablan del feminismo pueden ser mujeres blancas, que tienen determinada formación profesional, y hay que desmantelar un poco esa idea, ¿sí? Porque hay que traer el feminismo a la academia también desde otro lugar. Yo no me considero blanca, ¿sí? Soy mestiza en todo caso, tengo familias de muchas razas, entonces la verdad que no me considero esa mujer blanca que viene con la norma o que viene a decir qué es lo que se tiene que hacer, sino que también desde mi lugar, que no es de privilegio, pero de privilegio también en la medida en que pude estudiar, pude trabajar, pude formarme, puedo hablar, pero también la diferencia hace que tenga un discurso propio y que pueda traer también mis propias inquietudes desde mi lugar de género, desde mi raza, desde mis problemáticas actuales, mis problemáticas íntimas, que también sean compartidas con otras mujeres. En su intervención en la presentación del libro, usted de alguna manera se desmarcó del teatro burgués. ¿Es así? Sí, hace tiempo que me vengo como desvinculando de esa área, por así decirlo. Yo empecé a hacer una maestría en teatro pensando que el teatro hegemónico, el teatro en sala, el teatro convencional y la escritura literaria del teatro, como es la dramaturgia, era lo que yo quería estudiar o quería empezar por ahí, y en realidad me fui dando cuenta que era un lugar que quería dejar porque me parecía sumamente artificial y yo quería trabajar con algo más genuino, ¿no? ¿Qué pasa cuando personas que de repente nunca estudiaron teatro, nunca estuvieron involucradas en una disciplina artística, se congregan, se unen para trabajar desde el arte o a visibilizar un mensaje desde el arte? Entonces eso era lo que a mí me parecía totalmente genuino, ¿no? Y por eso yo me fui, digamos, o trato de irme del teatro burgués. Hay que aprender mucho del teatro contemporáneo, aprender mucho del teatro tal vez más convencional, ¿no? De la ficción misma, para después romperla. Entonces creo que también hice ese camino, ¿no? Nutrirme, bueno, de lo necesario, de lo que exige una academia, para después poder crear mi propio discurso y para crear teoría, que es lo más difícil. Usted es profesora de literatura y sobre ese aspecto le vamos a consultar cuál es la situación educativa con respecto a presentar a las escritoras uruguayas. A mí me parece que hay algo que hay que romper justamente, es con el tema de la asociación de la mujer escritora con la poeta, ¿no? Y que detrás del discurso poético por lo general nos suelen señalar con el erotismo o con la tristeza, ¿no?
con el duelo. Siempre o somos mujeres deseantes o somos mártires, entonces me parece que hay que correr esa falsa asociación de la mujer que escribe igual poeta, porque las mujeres escribimos todos los géneros literarios, eso es algo que se tiene que ver. Que cuando, no sé, se convocan a mujeres escritoras, se convocan por lo general a las poetas, porque se asocia a la mujer a lo sensible y no a la razón, ¿no? Y a veces las que escribimos ensayo o que producimos desde un lugar un poco más, no sé, podríamos decir, más científico, no somos tan visibles, entonces me parece que eso es algo que hay que cambiar. No son tan visibles a veces las narradoras, por ejemplo. Es como que la poesía es el lugar común de las mujeres, pero no porque esté mal escribir poesía y yo estoy en contra de que se escriba poesía, no, para nada, sino que los aparatos culturales, ¿sí? De alguna manera nos involucran con la poesía por ese lugar de lo sensible, cuando en realidad detrás de una poesía, detrás de un ensayo, detrás de una novela, hay una gran carga de pensamiento, de trabajo, de probar, de ensayar un montón de cosas y que en realidad no es simplemente poesía por lo sensible, sino que hacemos otras cosas y esa falsa asociación me parece que es algo dañino y que yo trato de romper también desde mi práctica docente, ¿no? Traer narradoras, traer ensayistas, sí poetas, pero si hablo de una mujer escritora prefiero correrme del género lírico y abrir el campo a otras producciones. Janina Vidal, de nuestra parte, muchas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta.